No os engañéis, la enseñanza que Pablo está dando de sembrar, que lo que sembramos, eso recogemos. Y lo miramos en la Escritura, Jesús enseñando que todo lo que nosotros hacemos regresa como cosecha, es decir, no solamente lo que hablamos, sino nuestros hechos también tienen el mismo resultado. Y cuando nosotros queremos tener buenos resultados o buena cosecha, entonces vamos a sembrar buena semilla en buena tierra. Y todos sabemos que la semilla produce para lo que fue hecha para producir. Es decir, Dios no hizo una semilla de sandía para que produzca melones o otra clase de cosecha. Entonces sabemos que todo tiene su lugar. Es decir, todos nuestros hechos tienen cosecha, todas nuestras palabras tienen cosecha. Toda nuestra actitud tiene cosecha, y lo que a veces sucede es que no entendemos por qué estamos recogiendo cierta cosecha en ciertos tiempos, y aún le preguntamos a Dios qué está pasando. ¿Por qué esto? Si yo hago esto y si yo te sirvo aquí y te sirvo acá, ¿por qué me está pasando esto? Y la verdad es que estamos recibiendo o cosechando lo que hemos sembrado. Quizás no nos damos cuenta cuando lo sembramos, pero cuando lo sembramos va a tener resultados. Es decir, cuando nosotros decidimos actuar en cierta manera o lastimar a alguien en cierta manera, va a regresar a nosotros, nos guste o no nos guste, porque ese es el plan de Dios, o lo que Dios ha determinado para nosotros. Es decir, que si nosotros queremos buenos resultados, tenemos que sembrar buena semilla. Y como les dije la vez pasada, la semilla se siembra en buena tierra, porque la palabra de Dios nos enseñó la parábola del sembrador, cómo alguna semilla cayó en espinas, otra cayó en tierra dura, otra cayó en tierra buena. Y la que cayó en tierra buena dio buen producto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Así de que ahí nos enseña que como nosotros sembremos, es lo que vamos a recibir. Lo más importante es la tierra. La tierra tiene que estar preparada. Y ahí entra el razonamiento de que nosotros como cristianos debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Dios es el que prepara la tierra. En muchas ocasiones Él nos ayuda para que nosotros preparemos esa tierra, pero el mayor del tiempo Él tiene que preparar esa tierra. Queriendo decir esto, que cuando Dios nos manda a hacer un acto de fe o un acto de bien, Dios ha preparado para que nosotros vayamos a hacerlo. Pero si nosotros lo hacemos sin que Dios nos dirija o sin escuchar la voz de Dios, entonces estamos caminando en nuestro propio razonamiento, y nuestro propio razonamiento nos va a traer frutos que no nos van a gustar. Y ahí entra las obras muertas, porque muchas de las obras que hacemos como cristianos están muertas, hermano. Muertas porque Dios no lo ordenó. Nosotros lo hacemos de nosotros mismos, porque pensamos que es una buena idea. Entonces, esas obras son obras muertas que no traen resultados. Y si trae resultados, no son buenos resultados. Así de que tenemos que entender esto y tener una mente controlada por el Espíritu Santo para que nos enseñe y para que nos ayude a caminar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ya no somos nosotros de nosotros mismos, ahora somos hechura suya, somos de Él. Ahora Él es el dueño de nosotros y nosotros tenemos que depender de Él. Y lo que Dios más quiere y busca de nosotros es que siempre dependamos de Él, que siempre le busquemos a Él, que no nos basemos o dirigimos a nuestro propio razonamiento,
que siempre vamos a buscar la voluntad de Dios para todo. Dios quiere que lo incluyamos en nuestros planes, en todo de nuestra vida. Es lo que Dios quiere. Dios nos da pruebas, Dios nos deja pasar por pruebas porque Él quiere que nosotros siempre tengamos una mente y un corazón que le está buscando a Él, que le está siguiendo a Él. Así de que nos quedamos en las palabras que Jesús mismo dijo cuando dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Te fijas? Si tú siembras el juzgar, vas a recibir juicio. No condenéis, no condenes a nadie para que tú mismo no te condenes. En otras palabras, cuando tú decides condenar a alguien, entonces, o no perdonar a alguien, entonces Dios mismo te está condenando a ti. Dios mismo te está no perdonando, porque Él dijo: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono a ti. Y es difícil para nosotros entender estas cosas porque son espirituales. Y la mente de nosotros está guiada a lo natural. Y no podemos entender que cuando Dios dice: no condenes o no tengas agravio con alguien y no le perdonas a alguien, tampoco yo te voy a perdonar a ti. Es lo que Jesús dijo. Así de que y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Así que si tú decides por cualquier razón no perdonar a alguien, tampoco Dios te está perdonando a ti. Ahora, enseña que si no perdona, Dios tampoco te perdonará, lo cual coloca a la persona en un terrible dilema. Porque te imaginas, como humanos todavía tenemos fallas, todavía pecamos, no voluntariamente quizás, pero como quiera nuestra carne nos lleva a ese lugar. Así de que necesitamos que Dios nos perdone. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos perdón. No podemos vivir sin el perdón de Dios. Él nos perdonó los pecados pasados y los presentes y los futuros, pero cuando nosotros nos arrepentimos, como cristianos ahora tenemos que pedirle perdón a Dios cada vez que fallamos. Y aún cuando no fallamos, Señor, perdóname si hay algo en mi vida que te falló y yo no me estoy dando cuenta. Es lo que yo oro. Perdóname, Señor, fallas que yo tenga, que ni siquiera sé que las tengo. Porque hay veces que hacemos esto, hermanos, y no nos damos cuenta. Y sin saber que lo que nosotros estamos haciendo tiene fruto, tiene cosechas, siempre. Y luego termina diciendo: dad y se os dará. Dad y se os dará. Siembras, vas a recibir. Así que si quieres dinero, siembras dinero. Si quieres bendición, siembras bendición. Si quieres perdón, siembras perdón. Es muy fácil de entender esto. Si tú quieres melones, vas a sembrar semillas de melón. Si quieres sandías, vas a sembrar semillas de sandía. No te va a producir ninguna otra cosa más que lo que la semilla fue hecha para producir. Y los hechos de nosotros son iguales. No vamos a recibir nada más que lo que nosotros sembramos o lo que nosotros hacemos. Haz un bien y alguien te va a hacer un bien a ti. Dad y alguien te va a dar a ti. Porque Dios va a causar. Se refiere no solamente a dar dinero, aunque sembrar dinero te coloca en la economía de Dios. Pero también misericordia, gracia, amor, ayuda, etcétera, etcétera. Te regresará en medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Es lo que Jesús dijo. Él lo enseñó, hermano. Y esto, como le acabo de decir, no es solamente con dinero, con todo lo que tú siembres se te va a regresar.
y va a regresar el 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, fíjate. Dios bendice más de lo que nosotros bendicemos. Por ejemplo, si tú ayudas a una persona, Dios te va a ayudar o va a causarse. Lo que no nos damos cuenta es que a veces cuando una persona hace un acto bueno para nosotros y nos bendice, inmediatamente la gratitud va a esa persona. Pero ¿sabes qué? La gratitud debe de ir siempre a Dios primero, porque Él causó a esa persona a bendecirte. No fue que esa persona es tan buena o te quiere tanto o te ama tanto, aunque sí lo sea, pero no fue por esa razón de que te bendijo, sino que Dios le puso en su corazón que lo hiciera. Y es lo que nos enseña aquí: dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada, dará a tu regazo. ¿Quién lo dará? Otra gente. No digo, Dios, yo lo voy a hacer. No, te darán. ¿Te fijas? Darán en vuestro regazo. Constituye una promesa notable de Dios. Jesús hablando, porque con la misma medida que midiereis, os volverán a medir. Ahí está todo. Lo que siembres, recogerás en la misma medida. En los versos 43 y 45 dice, porque no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Quién está hablando esto? Jesús. Ni árbol malo que da buen fruto, porque cada árbol por su fruto es conocido. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Fíjate bien, el buen hombre. ¿Cuál es el buen hombre? El que Dios ha transformado en buen hombre, porque la verdad es que no hay nada bueno en nosotros. Jesús lo dijo. Dijo, no me digas bueno, fíjate, porque Él estaba en la carne. No me digas bueno, porque solamente Dios es bueno. Pero aquí dice un hombre transformado o un hombre bueno. Ese es un hombre transformado por Dios, de muerte a vida. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. No puede un hombre malo hacer bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón es lo que tú hablas. Por eso yo siempre le he dicho, todo lo que, para conocer a una persona íntimamente, todo lo que tiene que hacer es escuchar lo que hablan. Cuando usted escucha lo que hablan, usted inmediatamente sabe lo que esa persona es. Porque lo que está en su corazón es lo que va a hablar. Así que Mateo 7, 15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mucha gente se basa a conocer a alguien por medio de lo que hablan, pero nunca te bases tú por lo que una persona habla. Porque hay personas que hablan muy bonito, pero hacen actos muy malos. Así es de que tú vas a conocer la persona, o Dios dice, conoce la persona por los frutos que tiene. No por lo que habla, ni siquiera por lo que hace, pero los frutos que tiene. Es decir, podemos fingir ser buenos por un momento, pero si tú conoces a esa persona más detenidamente, te vas a dar cuenta que no es así como ellos de veras son. Así es de que Dios dejó todas estas responsabilidades a nosotros, hermano.
No está en pedirle a Dios, It's Dios, not ayúdame en asking esto, God, ayúdame God, en help otro, me do this, porque es help lo me do que that, because normalmente that's what hacemos. we Queremos que normally do. Dios continúe We haciendo want las God to cosas que ya continue hizo doing the para things that He nosotros. already did for us. La verdad es que The Dios truth ya is, nos dio God todo lo already necesario gave para us poder everything necessary to vivir be una able vida to en abundancia. live an abundant Fue lo life. que Jesús dijo. That's what Jesus El said. diablo vino a The robar, devil matar came y to steal, to destruir, kill, and to pero destroy, yo but I vine a darte have come vida to give y you vida life en and abundancia. life more abundantly. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los Or abrojos? do you take Es una figs from pregunta. from thorns? Así todo Grapes buen of thorns or árbol figs of lleva thistles? frutos Even so, buenos, every good tree bringeth forth good mas el fruit, árbol but a corrupto lleva corrupt tree frutos bringeth malos. forth evil fruit. No puede el buen A árbol good llevar tree frutos malos, cannot ni bring el forth árbol evil corrupto fruit, neither llevar can a frutos corrupt tree buenos. bring forth good fruit. Todo árbol que Every no lleva tree buen that bringeth fruto es not forth cortado good y fruit echado en is el hewn fuego. down and cast Así into que the por fire. sus frutos Wherefore by their los fruits ye conoceréis. shall know them. En el Salmo 1 nos In dice Psalm 1, del que se it tells us about dedía en las cosas de Dios o se dedica a las cosas de Dios. the La man who ley de Jehová dedicates himself to the things of God. en la ley de Jehová está su delicia. Y en su palabra His delight is medita in the de law día y of the de Lord, noche. and in his law doth he meditate Será day and como night. árbol And he shall be plantado like a junto a tree las corrientes planted by de the agua, rivers of water. símbolo del Espíritu A symbol Santo. of the Holy Este árbol Spirit. da This su tree fruto gives its a fruit su tiempo in y his su season. hoja no His cae, leaf also shall not y wither, todo and lo que whatsoever hace he doeth shall prosperará. prosper. Qué promesa tan linda. What a wonderful Verso promise. 4. Verse No 4. así a los malos, The godly are not que son so, como paja que but are arrebata like el the chaff viento. which the wind driveth away. Jeremías 17, 7 y Jeremiah 8 dice, 17, bendito el varón 7 que and 8. confía en Jehová Because blessed y is the cuya man who trusts in confianza the Lord, es Jehová, porque él será como árbol and whose hope is the plantado Lord, for he junto shall a be las as a aguas, tree que planted junto by a the la waters, corriente echará and sus that spreadeth out raíces her roots y by the no river, verá cuando and shall viniere not el see when the calor, heat cometh, sino que su but her hoja leaf estará shall be verde green, y en el año de and shall sequía not be no careful se in the year of fatigará drought, ni dejará de neither hacer shall cease from yielding fruto. fruit. El árbol que está The plantado tree junto a that is las planted aguas next to the water es el árbol is the o es tree, el justo or is the que righteous camina man who en la walks voluntad de Dios o in que God's camina en will, lo or who espiritual. walks in the Si spiritual. Dios nos dio God gave al us Espíritu Santo, the hermano, Holy Spirit, y nos dio un and corazón He nuevo, gave us a new heart. y todo lo que tenemos And que all hacer that es we have seguir to ese do corazón is nuevo. follow that new heart. Lo que pasa es que What happens muchas is veces that dejamos many que la times carne nos we dirija. let the flesh direct Y cuando us. la carne nos And when the dirige, flesh Pablo lo directs dijo, us, Paul said, el que siembra para "The one su who carne, de sows su to their carne flesh, segará of their flesh will corrupción. reap corruption." ¿Sí? Si So, sabemos if we esto, know y Él this, nos lo está and enseñando, he's not, y nos está and diciendo, he's no te teaching us and canses de showing hacer us, saying us, bien, "Don't grow weary of doing good." no te canses de hacer bien, Don't grow porque a su weary of tiempo doing vas a good, because in cosechar due time you si will no harvest if you desmayas. faint not. No te engañes a ti mismo. Deceive yourself. Todo lo que tú siembres, eso vas a Everything that you recoger. sow, that's Es lo what que you Pablo will está reap. That's enseñando. what Paul is teaching. Pablo nos dice en Paul Gálatas tells us in 6:9, no Galatians nos 6:9, cansemos de hacer "Let us bien. not grow weary Pablo of doing continúa good." instruyendo Paul acerca de continues sembrar para el teaching Espíritu, about porque sowing to a the su Spirit. tiempo segaremos si no "For in due desmayamos. season we shall Es reap if we decir, faint cuando not." siembras When you por el sow Espíritu, To the del Spirit, Espíritu segarás Spirit. bendición. from the Spirit you will reap blessings. Hermanos, Brothers and sisters, dice Pablo, Paul says, si alguno fuere "If a man sorprendido be en alguna overtaken in falta, a fault, vosotros que ye sois which are espirituales, spiritual, ayudarle, help him, restaurarle restore con him, espíritu de such mansedumbre, a one in the spirit of considerándote a ti considering mismo, thyself, no sea que tú lest también thou also seas be tempted. tentado. ¿Sí? meekness. You see? En otras palabras, In lo other que words, está diciendo what Jesús Jesus es que was saying is siembres that for you to sow, en buena tierra, in o es good decir, soil, que siembres buena that you semilla. sow good seed. No juzgues a tu Don't hermano. judge your brother.
porque en el proceso Because de in the juzgar process serás of judging, juzgado. you will be judged. Restáurale con Restore espíritu de him mansedumbre, with the spirit considerándote of a ti humility, mismo. considering No sea que thyself, tú también seas lest tentado. thou also be tempted. La implicación es The que si no implication tratamos is that if we tal don't caso bíblicamente, deal with the entonces case abrimos la puerta a biblically, then we Satanás open the door para to que nos Satan ataque for him de to la attack misma us manera in the como same hizo way, fracasar just as he al caused hermano the que brethren estás to juzgando. fall, the one that you're judging. Sobrellevad los unos las Bear ye cargas de one los another's otros. burdens. Alguien dijo Someone said que el pueblo cristiano, about the Christian el people, ejército de Dios, the army of God es el is the único only que mata army a sus that heridos. kills their wounded. Qué testimonio, ¿no? What a testimony, Es huh? el único que It's mata the a only sus army that heridos. Es kills decir, their cuando un wounded. In hermano other cae, words, when a brother en falls, lugar de instead of restaurarlo y restoring ayudarlo, him and todos helping him, lo juzgan everybody judges y him, lo acaban de matar. and they just kill him. Eso no debía de ser. That shouldn't be. Dios no nos salvó para God eso, didn't save hermano. us for that. Dios nos salvó para God saved restaurar, us para to ayudar. restore and to help. Pablo fue el que Paul dijo, was the one who said, si tu hermano if your cae, brother falls, tú que eres más you who espiritual are que more él, spiritual ayúdalo. than he is, help him. Y aquí mismo And dice, here it says right here, considérate a ti mismo, no sea think que tú about también yourself, seas consider tentado thyself, lest y thou also caigas. be tempted and fall. Y cumplir la ley de Cristo. Esta es And la ley fulfill de the law Cristo, of hermano. Christ. No hay otra ley. There is no other law. Él puso esta ley Put this law de sembrar of sowing y cosechar. and harvesting. Y que todo lo que tú siembres, And eso all vas a that you recoger. sow, that is what you will reap. Compartir el dolor y la pena de alguien que Share ha the fracasado pain and failure of espiritualmente, someone who lo has cual failed es spiritually, amor. which is love. Porque el que se cree ser algo Because siendo the nada one a sí who mismo believes se himself engaña. to be, No os engañéis. doing Demuestra a alguien que tiene la idea vanidosa de que él es superior don't think moral y you espiritualmente are de lo que superior es en morally realidad. to what you really are. No os engañéis, Dios Be no not puede ser deceived. burlado. God cannot be mocked. Dios conoce tu God corazón. knows your heart. No lo puedes You engañar. can't deceive him. Así que cada uno someta a So prueba each su one propia submit obra. to, Es decir, júzgate a ti mismo en lugar de judge juzgar a yourself alguien más. instead of judging others is what this means. Y esto es algo serio, And this hermano, is something porque serious normalmente because normally podemos ver los problemas we de can alguien see más someone menos else's los de problems nosotros. Si except usted se for da ours. cuenta You que todos can tenemos ese see that we defecto, all have that podemos problem. ver muy fácil We el can problema very del easily hermano o la see our hermana, brother or sister's problem, pero nos cuesta but ver it el costs problema us to propio see que our tenemos. own problem that we have. Y yo creo que And I lo que believe that Dios está what diciéndonos God aquí es is que saying júzgate to us tú here primero. is judge yourself. Así que cada uno someta a So let prueba each su one propia obra. Submit to test their Fíjese own works. los defectos que usted Just tiene look at the antes que shortcomings va a that you ver have los before defectos you de go alguien and see más. someone else's. Y entonces tendrá then motivo de You will gloriarse have the motive to solo glory respecto de sí mismo in y no en respect of otro, yourself and not in other. porque cada uno llevará su propia For each carga. one will bear their own Mm. burden. Cuando el creyente se When da the cuenta de believer, sus propios fracasos, lo cual le ocurre a todos, no estará Everybody propenso makes mistakes, and so a they compararse a los demás, they won't be por lo susceptible to menos en compare cuanto themselves to others. a una posición superior. That puts them Es in- decir, no nos vamos a sentir in superiores other words, we won't feel superior to cuando others nos consideramos a when we nosotros mismos. think about ourselves. En otras palabras, In other Pablo words, nos relata Paul o nos reta challenges a sembrar buenas us to semillas sow para good seed, cosechar to buena harvest, cosecha. to have a good harvest. Tú y yo escogemos I lo que sembramos Who y el reap mayor what del we sow, tiempo and the donde majority of time sembramos. where we sow. Josué Joshua 24, 24, 14 al 15 dice, 14 to ahora 15 says, temed "Now a Jehová y I servidle fear the Lord and serve con him integridad with y en verdad. integrity and truth. Y quitad en medio Put away los the dioses gods a which los your cuales fathers served sirvieron vuestros padres al on the otro other side lado del of the río flood, y en Egipto. and
and in y Egypt, servid a Jehová, and serve y si ye the mal Lord. os parece And if servir it a seem Jehová, evil unto you to escogeos serve the Lord, hoy choose you this a day quién serviráis, whom ye will serve, si a los dioses whether the a quienes gods sirvieron which your vuestros fathers padres served estuvieron al that otro were on lado the del other río, side of the flood, o a los or the dioses de los gods of the amorreos en cuya Amorites tierra in whose habitáis. land ye dwell. Pero yo But y as mi for me casa and my house, serviremos a we will Jehová. serve the Lord. Pablo dijo Paul en said Gálatas in 6:8, porque el que Galatians 6:8, siembra o escoge para For su he that carne, soweth de to la his carne flesh shall of the cosechará flesh reap corrupción, corruption. pero el que siembra But para he el that soweth Espíritu, to del the Espíritu Spirit cosechará shall of the vida Spirit eterna. reap life El orden everlasting. prescripto de The Dios prescribed order of God de victoria. for victory. Tú escoges tu You destino. choose your destiny. Lo que siembras hoy te dará What you sow cosecha today will mañana. give you harvest tomorrow. Quieras o no quieras, Whether you lo want que it or tú not. escoges hoy What you te choose dará su today fruto will give en its el fruit futuro. in the Pablo lo future. dice bien Paul claro. said it very clearly. Si tú If you cedes a la voluntad de la give carne, in to the will of the flesh, recibirás you corrupción. will receive corruption. Tiene que ver con tu It alma, has to do with your soul, que es mente, voluntad y which is your emociones, mind, your will, and your que emotions. antes de la Which salvación te before controlaban, salvation, pero they después de la controlled you. salvación tú But after tienes salvation, you have el dominio propio, the que es fruto self-control, del Espíritu which is a Santo. fruit of the Holy Y ya Spirit. no puedes decir, And you es que can't no say puedo anymore, well, I can't. controlarme, I can't control myself. porque fue Pablo Because el it que was dijo, Paul who said, ya no vivo yo, I no mas longer vive live, Cristo en but mí. Christ También lives in dijo, me. todo lo He puedo en also Cristo said, I que me can do all things fortalece. through Christ who Recuerda strengthens me. escoger, Remember elegir to primero choose. viene a tu mente. Choosing first comes to your mind. Que es racionar a mi Which carne is to o al rationalize espíritu. my flesh Tú or the decides, es tu spirit. voluntad. It's your will, you decide. ¿Te fijas cómo es la You mente, see la how it is, voluntad the y las mind, the will, and the emociones? emotions. Es tu voluntad. It's your will. ¿A quién vas a seguir? Who ¿Vas a will you seguir a la follow? carne Will you o vas follow a the seguir al flesh, or espíritu? will you follow the spirit? Nadie lo puede decir, ni Dios lo puede Nobody decidir por can ti. decide for you, not even God. Muchas veces le pedimos, Many Dios, times ayúdame we en ask esto. God, Dios, God, help me with Dios, this. ayúdame con God, help me with this other Dios thing. ya lo hizo. God already did it. Ahora la decisión Now, es the tuya. decision Ahí is está la yours. voluntad. There's Si the will. la voluntad nos If controlaba our will antes, used to lo control pensábamos, us, we would think about lo something, decidíamos hacer we would decide to y do luego it, las and emociones then the se emotions envolvían en would aquello get involved. que hacíamos. Así de que Getting us to go es la do it. voluntad, todavía It's the sigue siendo will. la voluntad de It's cada still uno de each one nosotros, of our own que es will. lo que vamos a What seguir. is it that we're going to follow? Todos tenemos ese We all momento that cuando moment decidimos hacer lo when we que decide to ya do sabemos what que we no already le agrada a know Dios does not o please hacer lo God, que agrada or a to Dios, do what does please God, que tiene que ver con la mente. which has to do with the mind. Hacerlo satisface a tu To carne make your o a flesh tu espíritu. satisfied, Lo que tú or your haces, spirit, what you do. esas son emociones. These are emotions. Recuerda que por medio de la Remember that through cruz, the cross, muerte, resurrección de death, Jesús, and somos resurrection salvos. of Jesus, we are ¿Salvo saved. de qué? Saved from what? A nuestra alma. Él Our salvó soul. nuestra He alma. saved our soul. ¿Y qué es el alma? And what is Mente, the voluntad soul? y The mind, emociones. the will, and the emotions. Gloria a Dios, ya Glory no to nos God. controlan, They ahora no longer nosotros control us. controlamos Now a we ellos. control them. O se supone, Or supposedly, Dios lo hizo, God did it. nos dio la habilidad, He gave us the ability. nos dio la He voluntad gave us the will para hacerlo. to do it. Pero ahora está But en now nosotros it's up to hacerlo us o no to hacerlo. do it or not to do it. En Hechos 15 del In 7 al Acts 9, 15, 7 y and habiendo 9, muchas discusiones, Pedro les dijo, and varones having many hermanos, discussions, vosotros Paul sabéis said, cómo ya hace algún "Ye tiempo brethren, que you Dios know after escogió some que time los that God gentiles chose oyeran por mi boca la the palabra Gentiles to hear del from my Evangelio mouth y creyeran. the word of the gospel and to believe." ¿Quién escogió? Dios Who chose? God. escogió. God chose. ¿Y sabías tú que Él escogió And a cada he uno de chose nosotros each one of us para hacer su to voluntad, do his will, para seguir to follow, edificando el reino de and to Dios, continue edifying para the seguir kingdom of haciendo God, las obras que to continue Jesús doing the hizo works that cuando Él Jesus did estuvo en esta when tierra? he was on this earth? Él nos escogió a He nosotros chose us para hacer bien. to do good.
Se refiere a unos 10 refers a 12 años antes to 10 a or la 12 years experiencia de before Pedro the con experience Cornelio of Peter en with Hechos Cornelius 10. in Acts 10. Y Dios que conoce los And God corazones who les knows the dio hearts gave testimonio, testimony, dándoles el Espíritu Santo giving them the también Holy como a Spirit nosotros. also Y to us, ninguna diferencia hizo and put no entre difference nosotros between y us and ellos. them. En otras palabras, In other estos words, gentiles fueron tan these salvos Gentiles como los were judíos just y as sin saved as the todas las Jews, leyes de los and judíos, purificando con la fe did sus all the laws of the corazones. Jews, Es decir, purifying Dios their ha hearts. diseñado o God decidido had qué es decided lo que nosotros vamos a hacer what desde we're going antes de to la be fundación del before the mundo. foundation Él ya of sabía the lo que world. tú He knew what you ibas a were desempeñar, going lo que yo iba a to desempeñar, do, what I was haciendo going su to be voluntad, es decir, doing siguiendo His will. lo- In other las words, instrucciones que Él nos following the da. instructions Todos that estamos He left diseñados us. We're para all hacer su voluntad designated, designed to do cuando somos salvos. His will when Pero we're saved. todavía sigue But trabajando la voluntad, la mente, the la mind, voluntad the y las will, and the emociones. emotions Es decir, continue to work also. antes nos controlaban, Before they would ahora control nosotros us, los controlamos but now we a control tal. them. Así de que So no podemos decir we no can't puedo, say, I can't, porque fue Pablo el que because dijo it was todo Paul lo who puedo said, en "I can Cristo do que all me things through fortalece. Christ who strengthens me." Así que somos So creados we are created. o somos We renacidos are otra vez reborn. We're born again para hacer bien, to do good, para hacer la voluntad de to do Dios, God's will, para seguir to lo que Él quiere follow que what He hagamos. wants us Y to do. Él nos ha And He equipado, has fíjate, equipped us. fíjate bien. Look at this. No nos pidió que He didn't hagamos algo ask que no us to do podemos something hacer, that we hermanos. can't Dios do. nos equipó God para hacer su equipped voluntad. us to do His will. La fe en Cristo Faith y la in fe Christ, en Cristo faith solamente. in Christ No por alone. guardar la ley, Not Dios ha by escogido a keeping the cada law uno did que God es choose cristiano each one of us to y be nos ha Christians. dado semilla para He's given sembrar us seed to para sow buenas obras. to good works. Él nos dio la He semilla. gave us the seed. Lo leemos en la read it Biblia, in the Pablo Bible, enseñando cómo Dios da la teaching how God semilla gives para que the nosotros seed sembremos, so that we can hermanos. sow it. Ni tenemos que ir a We don't buscar even la have to go semilla. and look for the seed. Él nos da la semilla. gives us Siembras it. buena If you sow semilla, a good entonces seed, vas a recoger then you buena will collect cosecha. a good harvest. Y sabes que And es you lo know what? mismo It's the como same way cristianos, as nosotros Christians. tenemos We have buena semilla que good Dios seed nos ha that dado God para has given sembrar. us to sow. No para dar Not to lo que give nos it- sobra o lo que no Not queremos, to give no. what is left over or No, what we Dios don't nos want. dio, No. Dios nos God bendijo blessed para que us, nosotros gave it seamos to us so bendición. that we could be a ¿Te blessing. fijas? Normalmente cuando Normally, vamos a ayudar a when we alguien go to vamos a help buscar la someone, ropa que we ya no go usamos, Look for the clothes that we el used calzado already, que ya está muy the viejo shoes para that are already nosotros, too old for según us, nosotros, according to us, para regalarlo más give them adelante. away Pero later. Dios no But nos dio God así. didn't give to Dios us nos that dio la way. mejor He semilla, gave us Dios the nos best bendijo seed. He para blessed que us nosotros tengamos ropa so that we buena. can have good clothes. Y Dios quiere que And nosotros God seamos wants us bendición to be para a alguien blessing más. for someone else. Pero no cualquier But semilla, not just any porque seed. la semilla que Because siembres the seed that te va a you dar sow cosecha. will give you a harvest. Y si tú siembras lo que te If sobra, you sow what's alguien te left va a dar over, lo que le sobra someone a else is ellos. going to give you what was left Okay. over from them. Por eso That's why a algunos Dios Some people, los escogió God para chose cantar, them to sing, para predicar, to preach, otros para servir, others to serve, otros para animar, others to otros para encourage, others to profetizar, prophesy, otros para misioneros, others for otros para missionaries, evangelizar, others to apóstoles, evangelize, apostles, músicos y musicians, otros para dirigir others to el lead coro the choir, y ministerio de and música, music etcétera, ministry, etcétera. Dios nos equipó God para equipped servir us to serve. y nos jactamos And nosotros we take de que pride es talento que in tenemos, saying que it's es talent that lo we bueno have, que or it's somos, how pero good we hermanos, no are. tiene nada que But ver it has con eso. nothing to do with Tiene that, que ver brothers con and el hecho de sisters. que It has to Dios do nos with the fact equipó that God equipped para us que nosotros le so that sirvamos we a Él, could para que serve nosotros Him, so that traigamos we could honra y bring gloria honor and a glory Él, to Him. porque todo Because everything es is de Él His, y todo va and para everything Él. is for Him. Ese es el lugar That's the place
que nosotros that tenemos we have de traer honra to y bring honor gloria a and Dios. glory Por to eso God. Jesús That's dijo, why Jesus deja said, tu luz let brillar, your light Mateo shine, Matthew 5:16, 5:16, para que los so hombres that man vean might tus buenas see your obras good y works and glorifiquen al glorify Padre the que está Father en los which is in cielos. heaven. Hay gente There are glorificando al Padre que people está en los cielos por tus glorifying, hechos, are there people por lo que ven glorifying the en ti. Father in heaven for what you do Ojalá que or sí, for what they see in you? porque Hopefully they esa es la are, voluntad de because Dios. that is God's will. Para eso nos escogió That is Dios, why God chose us, para que hagamos su so that we may voluntad. do His will. So acuérdate, So remember, siembra buena semilla sow para good que seed so that you may para que harvest, recojas so that you may buena harvest cosecha. a good harvest. Dios no puede ser burlado, God acuérdate. cannot be mocked, remember. Te vas a engañar a ti mismo, por You'll eso deceive dice, no yourself. os That's engañéis. why it says, be not deceived. Dios no puede ser God burlado. cannot Todo be lo que el mocked. hombre Whatever a sembrare, man sows, eso también segará. that he shall also reap. Así de que So, con esto en with mente this in vamos a mind, terminar we're going to esta mañana. Que finish Dios te this morning. bendiga. God